Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela Bautista de Patrística, donde estamos estudiando la patrística a la luz de la palabra. Me gustaría que estudiáramos juntos esta sección tan importante de la Didache acerca de las instrucciones para el culto o instrucciones litúrgicas, las cuales de seguro van a ser de gran edificación para nuestras vidas. Los cristianos primitivos le dieron gran importancia al sacramento o a la ordenanza del bautismo, ya que el bautismo era esa marca que indicaba el inicio de la vida cristiana, de la comunión con Cristo, de la comunión con el cuerpo de Cristo. Y respecto al bautismo, la Didache dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudieres ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano ni a una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiere ser, ayunen. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Revisemos brevemente cada una de las declaraciones que la Didache hace sobre el bautismo. Entonces, en la primera sección del capítulo 7, se nos indica que la forma de administrar el bautismo es importante para la iglesia cristiana, pues Cristo y los apóstoles nos dieron instrucciones precisas. Es por eso que dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Así que si la Biblia nos dio instrucciones precisas, la iglesia debe practicar el bautismo conforme Cristo y los apóstoles nos instruyeron. Y lo primero que dice la Didache es que antes de bautizar a alguien, es necesario enseñarles los preceptos de la vida cristiana. Solo se debe bautizar al que ha profesado fe real en Cristo y está dispuesto a andar en el camino cristiano, uniéndose a una iglesia local. Es decir, para que una persona sea bautizada, primero debe conocer y comprender el Evangelio y debe conocer los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. Por cierto, esto excluye el bautismo de niños, del cual se tiene registro que se habla sobre esto en el año más o menos 190 después de Cristo, siendo que la Didache fue escrito mucho antes. Entonces aún no hay ninguna referencia al paido bautismo o el bautismo de niños, porque esto no fue una práctica de la iglesia primitiva. En segunda instancia, luego de que la persona haya sido instruida en la fe cristiana, la Didache instruye ya en el bautismo en sí. Y nos dice que el elemento que se usa para el bautismo es el agua. La iglesia primitiva solía usar corrientes, aguas corrientes o aguas vivas, es decir, aguas de manantiales, aguas de arroyos, aguas de ríos, aguas que corrieran y allí sumergían a la persona. Sobre la persona bautizada, en el momento de ser bautizada y sumergida en el agua, se ponía el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ahora esta persona le pertenecía a Dios, quien lo salvó por gracia.
El Padre lo escogió, por eso ponían sobre él el nombre del Padre, porque él diseñó un plan de redención en el cual incluyó a esta persona. El Hijo salvó a esta persona por su obra de redención, por eso ponían en la persona el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo aplicó esta obra de salvación y santificación y por eso ponían sobre la persona el nombre del Espíritu Santo. Porque Cristo mismo instruyó a la iglesia, a los apóstoles, y les dijo que fueran por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego continúa diciendo la Didache que en caso de que fueran a bautizar a una persona y no tuviesen acceso a agua corriente, o sea, agua que corre, aguas frescas, aguas vivas, entonces se podía usar agua de una represa o de aguas estancadas. Pero era preferible usar el agua fría, aunque en caso de ausencia de agua fría, se podían usar aguas calientes. Y ahora, quiero que observemos que la Didache luego dice que como una excepción y no como una regla, se podía bautizar por aspersión o rociamiento en ausencia de aguas abundantes. Aquí es importante tener presente esto. La Didache no fue escrita por los apóstoles, es decir, no es un escrito inspirado por el Espíritu Santo, sino que en él se refleja lo que empezó a ser la práctica de la iglesia post-apostólica. Entonces, al incluirse aquí en la Didache la posibilidad o la excepción de bautizar por rociamiento cuando era prácticamente imposible tener acceso a aguas abundantes donde sumergir a la persona, esta excepción no fue una excepción apostólica, sino más bien de la iglesia luego de la muerte de los apóstoles. Pero el Nuevo Testamento, al usar la palabra bautizo para hablar del bautismo, implica necesariamente la inmersión. No obstante, es decir, a pesar de esta excepción que algunos ya empezaron a aplicar al final del siglo I, al comienzo del siglo II, este mismo escrito nos deja ver que la práctica del bautismo común en la iglesia primitiva era por inmersión y la aspersión o el rociamiento no fue más que una excepción, no la regla. Y por último, la Didache, hablando acerca del bautismo cristiano, recomienda e instruye que el que va a bautizar, es decir, el ministro que oficia el bautismo, la persona que va a ser bautizada y las personas que van a estar involucradas en el bautismo, lo más recomendable era ayunar. Así que esto nos muestra que en la iglesia primitiva era común la práctica del ayuno, como una forma de prepararse para la comunión con la iglesia a través del bautismo. Las personas nuevas en el Evangelio entonces debían aprender la humillación que se requiere del cristiano, por lo tanto era bueno que ayunaran hasta 2 días antes del bautismo. Y estas instrucciones evidencian que para la iglesia primitiva el bautismo como un rito de iniciación en la vida cristiana era algo muy importante, era algo de gran relevancia. Las personas que iban a unirse a la iglesia debían ser bautizadas y estas personas debían tener una plena conciencia de que el bautismo era un sacramento o una ordenanza
para iniciar la vida cristiana y que debían hacerlo con esa total devoción y entrega al Señor. No era simplemente un rito vacío o folclórico que se practicaba a todo aquel que quisiera añadirse a la membresía de la iglesia, ya sea por moda o por lo que fuera. No, realmente para los cristianos primitivos el bautismo, siendo el inicio de la vida cristiana, era algo tan fundamental y era algo en lo cual se requería que la persona estuviera plenamente conciencia de que había muerto a sí mismo, había muerto al mundo, había muerto al pecado y ahora, siendo regenerado por el Espíritu Santo, vivía para Cristo Jesús como su Señor, como su Dios. Bien, entonces en todo esto, si se han dado cuenta, no hemos visto ninguna mención al bautismo de niños. Usualmente las denominaciones o iglesias o teologías que defienden el bautismo de infantes dicen que la iglesia apostólica, que la iglesia patrística, que la iglesia primitiva tuvo como práctica el bautismo de infantes, pero esto no es verdad. El bautismo de infantes prácticamente inicia o hay registros de que se defiende o se habla de su práctica luego del año 190 después de Cristo, nunca antes. Las iglesias primitivas eran iglesias credobautistas, solamente bautizaban a las personas que habían comprendido y habían creído la fe cristiana. Que Dios